Bueno, para los que no me conozcáis, soy Antonio Fernández Coca, soy PDI como vosotras y como vosotros y dirijo la formación continua del profesorado. Cuando entráis en una web como la que es continua.ib.cat, una web cuyo contenido y cuya gestión depende totalmente del vicerrectorado de PDI, que dirige Toni Bordoy como vicerrector, aunque entréis ahí, luego la gestión nos ayuda a la fundación, a la parte logística. Cuando entráis ahí veis toda una serie de cursos. Y entre esos cursos estamos encontrando, o este año hemos metido muchos cursos relacionados con liderazgo, gestión de los estudiantes, gestión de la frustración, qué hacer frente a un estudiante que obtiene unas malas puntuaciones y que tiene una reacción determinada. Y también qué pasa con nosotras y con nosotros cuando salimos de clase que nos han puesto la cabeza como un bombo porque directamente no los entendemos. Yo no sé si sobre esta respuesta a estos cursos, que son los cursos que más se nos llenan, si esta respuesta nos la va a dar Javier Paricio, que es el ponente que vamos a tener a continuación, que viene de la Universidad de Zaragoza. Pero sí os puedo hacer un spoiler, y es que hace un par de meses, gracias a la responsabilidad que llevo desde el rectorado, tuve la oportunidad de ir a la Universidad Politécnica de Valencia a un encuentro. Yo no lo conocía. Este hombre empezó a hablar. Yo abrí la boca, el cuaderno, no paré de tomar nota, de pensar y de repensar muchas cosas que luego he ido aplicando en la asignatura. Y oye, yo no sé si a vosotros o a vosotros, pero a mí me han funcionado. Así que yo voy a dejar con él, con esperanza, no con expectativas, mejor esperanza siempre, de entender y de empezar a comprender también nosotros qué pasa con los estudiantes de hoy en día y también qué pasa con nosotros a la hora de ese diálogo mutuo que es a fin de cuentas lo que hacemos cada vez que damos una clase, una formación de cualquier cosa. Así que, Javier, o tuyo. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar con vosotros estos minutos. ¿Qué es lo que no ha quedado claro? ¿Cómo puede ser si lo he explicado 3 veces? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Os suenan estas preguntas? Porque es algo que habitualmente ocurre en nuestras clases, ¿no? Que habitualmente nosotros nos preguntamos si es que no nos entienden o es que no les interesan las indicaciones que les estamos dando sobre cómo hacer las cosas, ¿no? A veces también nos asombramos de carencias que pensamos muy básicas. Lo que vamos a hacer es repensar un poquito todas estas preguntas que son muy habituales, ¿no? cuando nos enfrentamos a nuestros grupos de estudiantes, ¿no? Quisiera comenzar mostrando algunos testimonios de algunos compañeros, profesores como nosotros, ¿no? de qué es lo que están viendo para comenzar el análisis, ¿no? Esta es una profesora de la Universidad de Salamanca, de Historia, y ella decía: me preocupa específicamente la poca comprensión que me parece que adquieren con las lecturas y la gran dificultad que tienen a la hora de extraer de un texto no muy largo las ideas fundamentales, ¿no? Y dice más abajo: mi sensación es que son incapaces de ver más allá del texto, de leerlo, comprenderlo y sacar de él un esquema que no sea fusilar la primera línea de cada apartado, ¿no? Yo creo que somos muchos los que hemos experimentado esa sensación de que cuando se enfrentan a un texto son increíblemente superficiales y cogen simplemente los apartados. Dices, ya, pero no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que vayas al fondo, ¿no? Que vayas e identifiques las ideas principales, te pido que vayas más allá del texto. En cambio, lo que observo es que tú simplemente coges trocitos y los vas pegando, ¿no? Tenemos esta sensación. O, por ejemplo, esta otra profesora de la Universidad de Deusto decía: tras haber trabajado dentro y fuera del aula determinados conceptos y sus relaciones, les propongo en grupo grande describir e interpretar en relación con lo trabajado y debatir una noticia de prensa económica de actualidad relacionada con todo ello, ¿no? Ella da su teoría de económica, pero luego sobre todo trabaja con noticias económicas, ¿no? Y dice: con excepción de unos pocos, a la mayoría les cuesta incluso el primer paso, describirla con sus propias palabras y mucho más interpretarla y debatirla. Dice más adelante: la leen de lejos, sin meterse dentro de la lectura. No conectan las cosas entre sí. Con esas palabras que les suenan, en lugar de pensar por sí mismos, tratan de asociarlas con algún apartado de contenido visto. Es decir, esta profesora les plantea noticias y simplemente cuando les pregunta sobre esas noticias, si esas noticias pone el término inflación,
Entonces directamente le sueltan lo que pone en el libro sobre inflación. Y dices, ya, pero yo no te estoy pidiendo eso. Si es una noticia sobre una decisión económica del gobierno, te pido que utilices la teoría para establecer una interpretación de cuáles son las consecuencias, los problemas a los que se refiere esta noticia. Pero ellos parece que son incapaces de hacerlo, ¿no? No solo ocurre en sociales, en historia, en economía, en física, en química, lo observamos igualmente. Tiene otro sentido, ¿no? En este caso es una profesora de física de la Politécnica de Valencia y ella decía, los alumnos, cuando les plantea un problema, dice, los alumnos tratan de reproducir en modo rutina los desarrollos matemáticos sin entender el sentido físico de lo que están haciendo, lo cual va unido generalmente a errores importantes en la esquematización del sistema y análisis de resultados. Leen el enunciado tratando de identificar lo más rápido posible los valores numéricos, pero no son capaces de interpretar el sistema, ¿no? Yo cuando leía este fragmento, que forma parte un poco del trabajo de investigación que hacemos con diferente profesorado universitario en materias muy diversas, ¿no? Claro, a mí me recordaba, la verdad es que yo me enamoré de la física ya siendo profesor universitario y colaborando con la gente de física teórica de mi universidad, porque para mí la física era esos problemas, recordáis que nos ponían en secundaria, que consistían en un tren sale de Madrid con una velocidad de 100 por hora, una masa de no sé cuánto, y que en realidad tú no entendías nada de lo que estaba pasando, lo que decías es ¿qué fórmula tengo que contenga la masa, la velocidad? Y directamente la colocabas, ¿no? De hecho, yo tuve un profesor que era un auténtico canalla que te ponía variables que no eran relevantes dentro del problema. Y eso te crujía, claro. Que te pongan una variable que no es relevante y dices, ¿qué fórmula tengo yo que tenga la masa, la velocidad y el color de los calcetines del maquinista, ¿no? En realidad, porque tú no entendías nada del fenómeno. En realidad lo que hacías era lo que dice María, que hacen sus propios estudiantes de universidad cuando les coloca un problema complejo. Dicen, se van a los valores numéricos, intentan encontrar las herramientas matemáticas que tienen para resolver el problema, pero ni siquiera interpretan lo que están haciendo. De hecho, en cuanto les pide, y eso es un poco la experiencia que hacíamos con ella, en cuanto les pide una interpretación de lo que está ocurriendo, se da cuenta del abismo que se extiende por delante de sus estudiantes, ¿no? ¿Os suenan todos estos problemas para hacerlo? Como cuando no, por supuesto, cuando les pedimos aplicar algo. Aplicar algo que se sale de lo que ya hemos hecho expresamente es como asomarse al abismo de su incomprensión, ¿no? Para hacerlo es, como decía este profesor de geología, dice... su conclusión es, la teoría va por un lado y la práctica por otro. Es decir, ellos se aprenden la teoría para aprobar el examen, la parte teórica, y luego se aprenden determinados tipos de problemas, cómo se resuelven, y para resolver la parte práctica. Pero cuando les coloco un problema donde tienen que utilizar de manera flexible la teoría que se supone que han aprendido, entonces, fracaso total, ¿no? De hecho, protestas, porque inmediatamente los estudiantes, este problema no lo hemos visto, ya no lo hemos visto, pero tienes todo lo necesario para resolverlos. Ah, ¿qué está ocurriendo? Esa es una sensación muy común, el hecho de que cuando nos salimos... David Perkins, que es una figura fundamental en el estudio de la comprensión en estudiantes universitarios, David Perkins en uno de sus libros decía, es increíble, tengo un grupo de estudiantes furibundos porque he puesto un problema, es una asignatura de introducción a la física, primero, he puesto un problema en el cual los estudiantes tenían que resolver un problema de física mecánica de objetos que caían por un pozo. Y tengo un montón de estudiantes furibundos diciendo que ese tipo de problemas no lo hemos visto en clase. Dice, hemos visto multitud de problemas de objetos que caen, pero siempre desde torres, desde aviones, y nunca habíamos visto uno en un pozo, ¿no? Dices, es increíble su poca capacidad de transferencia de los problemas a situaciones nuevas, ¿no? Pero claro, el problema es serio, porque al final ellos profesionalmente no van a reproducir los temas de nuestros temarios, ni van a hacer exactamente los problemas que nosotros utilizamos en clase. Necesitan utilizar de forma flexible, necesitan transferir lo que han aprendido. La transferencia es una condición de cualquier aprendizaje. Así que eso nos coloca en una situación un poquito complicada. Bien, vamos a empezar a analizar qué análisis está ocurriendo. Cuando se dan este tipo de situaciones, nosotros solemos tener esta atribución causal. Solemos decir, tenemos en realidad tres motivos
que además se repiten una y otra vez cada vez que hablas con compañeros, ¿no? El primero es, no tienen interés, no tienen motivación, lo que se traduce es, no invierten el suficiente esfuerzo. O como no invierten el suficiente esfuerzo, pues no le acaban de coger el gusto y entonces no tienen interés. Ponedlo en el sentido que queráis. Pero ese es nuestro argumento número uno y nuestra queja número uno, ¿no?, sobre los estudiantes. Tenemos un segundo argumento que no utilizamos mucho porque es políticamente bastante más incorrecto, ¿no? Y es que no tienen la inteligencia que deberían tener, ¿no? Les parece un poco feo decirlo en público, pero siempre está ahí. No deberías estar aquí. Así que, y tenemos otro que también nos encanta, ¿no?, que es la falta de conocimientos previos, la falta de madurez previa. Vale, no significa que estas variables no sean importantes. No. Estas variables existen y tienen su peso para explicar lo que acabamos de ver, ¿no? Pero la investigación hace muchísimos años que nos enseñó que no son las variables fundamentales, sino que hay otras variables mucho más determinantes a la hora de explicar el fenómeno que acabamos de ver. Y eso es un poco donde nos vamos a introducir. Os coloco un último caso, ¿no? Este es un caso que me encanta. Cristina también es de la Universidad de Salamanca y hace lo siguiente. Es que ella es profesora de Historia del Arte y lo que hace es seleccionar muy cuidadosamente obras de arte y se las propone para interpretarlas en función del contexto de esa obra de arte. Ella lo que dice es, el artista está dentro de un mundo de creencias, ideas, símbolos, experiencias e intereses propios de la época y busca que su obra produzca un determinado efecto o función en esa sociedad. Es decir, y les pide a los estudiantes que analicen la función, el propósito de esa obra dentro de su contexto y que expliquen cómo el artista está utilizando todos los recursos visuales, la cultura de la época para intentar cumplir ese propósito, ¿no? Ese trabajo, esto es lo que ella observa. Dice, lo que me encuentro es que la mayoría, en vez de relacionar, se dedica a acumular datos. En vez de interpretar y explicar la obra en su contexto, simplemente yuxtaponen datos sobre la obra. Ellos creen que se trata de aportar datos correctos y cuantos más mejor. Es muy raro ver una explicación estructurada con una línea argumental clara. Pero lo que me interesa de estos testimonios es sobre todo esto. Protestan porque dicen que todo lo que han puesto es correcto. Es decir, no sé si os hacéis idea de la situación. Ella le pide que interpreten la obra en función del contexto y en vez de interpretar la obra, los otros cogen datos de los libros y los colocan directamente. Y luego protestan porque dicen que lo que han puesto es correcto. Dice, ya, será correcto, pero no es lo que te estoy pidiendo. Yo te estoy pidiendo otra cosa. Pero ellos protestan. Y es como si no entendiesen lo que les pido. Ellos creen que se trata de aportar datos correctos. Es importante este testimonio porque ¿no será que los estudiantes creen que están haciendo lo que tienen que hacer cuando simplemente reproducen los datos de las obras o cuando la noticia económica está hablando de inflación y ellos cogen lo que se han aprendido de memoria de inflación en el libro de texto y se lo traen? ¿No será que los estudiantes creen que están haciendo lo correcto cuando les coloco el problema de física y directamente ellos dicen, vale, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuáles son los datos? Pues resuelvo las matemáticas que hay aquí en este problema físico. ¿No será que ellos en realidad no interpretan que no es su misión interpretar? O lo que es lo mismo, no es su misión razonar, lo que significa que no es su misión comprender. Si tenemos una parte importante de personas en nuestra aula que creen que su misión no es razonar, tenemos un inmenso problema de comprensión delante de la cara. Un inmenso problema de comprensión, porque solamente hay una forma de desarrollar comprensión, que es razonando. Si ellos piensan que no es su papel, entonces nuestro problema es inmenso. Este problema, hace años, más o menos desde mediados de los 70, tanto el grupo de Göteborg en Suecia como el grupo de Lancaster en Reino Unido nos ofreció una explicación que revolucionó absolutamente nuestra manera de entender todo, ¿no? Lo que ellos se dieron cuenta es que tenemos dos tipos de estudiantes. No un continuo entre dos polos, no, dos tipos completamente distintos. Hay unos estudiantes que intentan simplemente reproducir datos y tenemos otros estudiantes que se hacen preguntas e intentan comprender lo que están estudiando. Es más, casi siempre tenemos mayoría de los primeros. Fijaos cómo habla un estudiante
de ese tipo de enfoque, lo llamaron así, learning approaches, enfoques de aprendizaje, ¿no? Un estudiante de un enfoque superficial habla así. Al leer el artículo iba buscando fundamentalmente datos y ejemplos. Os pongo en contexto esta primera investigación, esta investigación es sueca. Esta primera investigación lo que hacían era, les daban un texto, un artículo científico, les hacían unas preguntas y luego les hacían entrevistas en profundidad para ver cómo habían desarrollado la tarea. Ese era un poco el método, ¿no?, que seguían. Así, esto es un trozo, es un fragmento de la transcripción de las entrevistas que les hacían luego, después de leer el artículo. Entonces, al leer el artículo iba buscando fundamentalmente datos y ejemplos. Leí el artículo de forma más atenta de lo que lo hago habitualmente, tomando notas, porque sabía que tendría que responder preguntas sobre él. Pensaba que las cuestiones irían de los datos del artículo. Esto influenció el modo en que lo leí. Trataba de memorizar nombres, los números que se citaban, etc. Trataba de concentrarme muy intensamente, por lo que mi atención parecía estar en concentración más que en leer. Pensar, interpretar y recordar. Eso es algo que me pasa habitualmente cuando leo los libros de texto, ¿no? Fijaos lo que va buscando. Lo que va buscando es recordar todos esos datos. En realidad no se plantea ninguna otra cosa. Fijaos este otro. Dice, la única cosa en la que pensaba era en que tenía que darme prisa. Lo que ocurría es que leía un par de frases y luego ya no recordaba lo que había leído, porque lo que pensaba todo el tiempo era, tengo que terminar todo esto rápido, ¿no? Y seguía pensando que tenía que conseguir recordar lo que acababa de leer, pero entonces me preguntaba, ¿cómo voy a recordar todo esto ahora? No recordaré nada. Bueno, eso era más o menos lo que pensaba muchas veces. Bueno, yo solo me concentro en tratar de recordar todo lo que sea posible, y eso te distrae. Piensas, tengo que recordar esto ahora, y piensas con tanta intensidad que tienes que recordarlo que por eso mismo no lo recuerdas. Observad el grado de estrés que manifiesta este estudiante en su manera de expresarse, ¿no? Claro, fijaos el contraste con lo que el grupo de Göteborg o el grupo de Lancaster llamaron un estudiante con un enfoque profundo, ¿no? Un estudiante habla de forma completamente distinta. Son como dos tribus, son como dos planetas distintos, ¿no? Dice, y lo que pensaba era más o menos cuál era la idea central del artículo, o quizás me paraba y pensaba sobre qué estaba realmente diciendo, si había algo que pensaba que no era correcto y todo eso. También te paras y te preguntas si realmente sigue eso. Es decir, si tiene realmente lógica lo que dicen. Te paras para ese tipo de cosas. Observad, la primera decía, tengo que terminar todo esto, tengo que darme mucha prisa, no voy a llegar a tiempo. Y sin embargo, este estudiante está diciendo, me paro y me pregunto, ¿realmente tiene razón en lo que está diciendo? Me paro y me pregunto, me paro y me pregunto. Esa es la clave. Un estudiante con un enfoque profundo se para y se pregunta. Pararse y preguntarse es el gesto imprescindible para comenzar a comprender algo. No hay comprensión si uno no se para a preguntarse. Y claro, el primero ni siquiera se lo permite. Tiene tanta prisa por recordar todo que ni siquiera se lo permite. Claro, la pregunta es, ¿esta persona es un mal estudiante? ¿Es un mal estudiante? ¿Alguien que dedica... ¿Pensáis que no dedica esfuerzo? ¿Pensáis que no tiene interés en aprender? No es un mal estudiante. Realmente no, ¿por qué? Va a ser un mal estudiante. Es alguien que está esforzándose muchísimo para intentar hacer las cosas. Fijaos, ¿no? No recordaré nada de eso, yo solo me concentro en tarea, yo solo te distrae. Es decir, genera un nivel de estrés porque tiene un gran interés en hacer las cosas bien. El problema es que invierte gran cantidad de esfuerzo, pero en el sentido equivocado. No es esto lo que trae, lo que produce en términos de comprensión. ¿Cuántos estudiantes tenemos en nuestra aula que están intentando hacer esto? ¿Y cuántos estudiantes tenemos que están intentando comprender? Claro, y es importante entender esa relación. Fijaos en la comparación en cuáles son las emociones de unos y otros, ¿no? En un caso es ansiedad, estrés, ¿no? Lo vemos incluso en la manera atropellada en la que habla, ¿no? En otro caso transmite tranquilidad, en otro es sobrecarga.
Y el otro es relativa relajación. Hay una regulación, una buena regulación del esfuerzo, ¿no? Hay una sensación de estar sobrepasado. En los dos textos que hemos leído, en realidad tenemos muchas transcripciones de cómo se expresa un estudiante superficial. Os he colocado lo que es el origen de toda esta línea de investigación que dura hasta la actualidad, ¿no? Y que es para mí la más importante, si quitas la investigación norteamericana de Student Engagement, posiblemente en educación superior. Esta es la línea más importante que hemos tenido nunca, es la línea europea, ¿no? Para hacerlo. Y siempre se expresan de ese modo, con esa sensación de estar sobrepasado, de impotencia, de falta de capacidad, mientras que los otros siempre nos transmiten una sensación de autopercepción de capacidad, de eficacia, incertidumbre, miedo, transmiten frente a confianza, atención fragmentada, frente a concentración. El aprendizaje es aburrido, sabemos por las investigaciones que los estudiantes superficiales en general tienden a dedicar menos horas. Tienden a dedicar menos horas porque, imaginad, ¿cuántas horas puede estar uno intentando memorizar todos los datos? Es imposible estar mucho tiempo en esa situación. Mientras que los estudiantes con un enfoque profundo manifiestan interés, disfrute, los niveles de satisfacción son más altos. La pregunta es, ¿quién quiere estar en ese lado? ¿Quién querría estar en ese lado? Es mucho mejor estar en este lado, no solamente porque produzca más, quitemos esa variable, no, simplemente por sentirse mejor. ¿Quién querría estar allí? Así que no están allí porque quieren estar. Están allí porque piensan que es donde deben estar. Y eso es importante para nosotros, porque ¿de dónde narices han sacado esa idea? La investigación ya desde los años 70, a principios de los 80, empezó a revelar algunas claves muy importantes, ¿no? Sabemos que tenemos estudiantes que normalmente por su historial académico tienden a ser superficiales y estudiantes que tienden a ser profundos. ¿Qué ocurre? Que en nuestro entorno de aprendizaje, es decir, nuestra evaluación, nuestras clases, nuestra relación con ellos, etcétera, englobarlo todo eso dentro de lo que es el entorno de aprendizaje. Nuestro entorno de aprendizaje tiene una influencia. Hay entornos de aprendizaje que hacen que los estudiantes sean superficiales y entornos de aprendizaje que hacen que sean profundos. Es decir, no depende solo de nosotros, pero también depende de nosotros, el que sean de un modo u otro. De hecho, lo que sabemos por la investigación es que incluso los estudiantes con una más clara orientación a ser profundos, en determinadas circunstancias son superficiales. ¿Qué circunstancias? Pues la investigación en Reino Unido, cuando pasó la investigación de Göteborg, salta muy rápido a Lancaster, donde la cogen Paul Ramsden, en Twistle, grandes nombres de la investigación en todo esto, y lo que hacen es empezar con un método estadístico a tener muchísimos más datos, y sabemos perfectamente que la carga de trabajo es posiblemente la variable que primero salto en la investigación. Un estudiante sobrecargado, con una carga de trabajo grande, se hace superficial sí o sí. Lo que intenta es sobrevivir a la situación que tiene. Recordad, para comprender, para razonar, uno tiene que pararse a preguntarse. Así que para pararse a preguntarse necesita una cierta paz de espíritu. Si estás en una situación de estrés, con una sobrecarga enorme de trabajo, hay que olvidarse de que los estudiantes se paren a comprender algo, ¿no? Para hacerlo, no tienen las condiciones necesarias. También se vio que la evaluación era un potente motor. Ya sabéis, la evaluación es como el faro que guía a nuestros estudiantes, ¿no? Y les va llevando de un sitio a otro y les va orientando sobre cómo tienen que trabajar. Así que enseguida se vio que la evaluación, si es una evaluación de naturaleza reproductiva, donde los estudiantes tienen que reproducir lo que les hemos explicado, es decir, volver a explicar lo que les hemos explicado o volver a hacer lo que previamente nosotros hemos hecho. Para hacerlo, en ese momento los estudiantes tienden a hacerse más superficiales. También la investigación muestra muy claramente que son bastante independientes de nosotros. Incluso en el entorno de aprendizaje más reproductivo tenemos estudiantes empeñados en comprender y que pasan de nosotros y se ponen a buscar por su propia cuenta para hacerlo. O en el entorno más orientado a un aprendizaje profundo tenemos estudiantes que son superficiales sí o sí. No hay. Así que nosotros tenemos cierta capacidad de influencia. Esto es como se expresa un estudiante
con esa sobrecarga de trabajo. Hay tanto que aprender que apenas puedes profundizar. Me di cuenta que estaba tratando de profundizar y de comprender demasiado toda la ciencia que había detrás, por lo que estaba dejando de hacer todo lo demás, ¿no? Los estudiantes expresan así una y otra vez sobre la evaluación, ¿no? Si estás bajo mucha presión, entonces solo te centras en sacarte la asignatura. Lo sé por propia experiencia, una mala experiencia. En una materia en la que no era muy bueno, intenté entender los temas y suspendí el examen. Cuando volví a hacer el examen, me centré simplemente en conseguir pasarlo. Conseguí un 96% y el profe no podía entender cómo había podido suspender la primera vez. Se lo dije, esta vez me he centrado únicamente en conseguir pasar el examen y no en entender la materia. Sigo sin entender la materia, así que en cierta medida he fallado en lo que me proponía, ¿no? Para hacerlo. Los estudiantes hablan así una y otra vez, ¿no? Fijaos que eso nos coloca en un esquema de análisis de lo que está pasando, donde este dilema está justamente en el centro de lo que los estudiantes consiguen. Es decir, razonamiento, comprensión frente a reproducción. Así que la pregunta que nos hacemos en nuestras asignaturas es: ¿cuántos estudiantes tengo intentando reproducir en ese aprendizaje superficial o reproductivo? ¿Y cuántos estudiantes tengo intentando comprender, intentando en esa orientación a un aprendizaje profundo? ¿Cuántos tengo de un lado a otro? Y la pregunta inmediatamente es: ¿y mi entorno de aprendizaje, mi asignatura, lo que yo he diseñado, empuja hacia la reproducción o empuja hacia la comprensión? Porque hay un punto crítico. Pensad en vuestro sistema de evaluación. Vuestro sistema de evaluación se limita a pedirles que vuelvan a explicar lo que previamente les hemos explicado o que vuelvan a hacer algo que ya previamente hemos hecho en clase. Porque si se limita a eso, vuestra evaluación es de naturaleza reproductiva. Así que ganan los que solo reproducen. De hecho, pierden, porque están perdiendo el tiempo, como decía ese estudiante antes, los que se paran a preguntarse. Nosotros solemos pensar, pero es un espejismo, que un estudiante que explica con sus propias palabras en realidad es un estudiante que no está reproduciendo, está entendiendo las cosas, pero no es verdad. Yo tengo una experiencia en secundaria que nadie se lo podía creer, ¿no? Me acuerdo que era una cosa, yo soy de historia, era una cuestión sobre la Revolución Francesa, planteábamos tanto estudiantes de grado como estudiantes de bachillerato sobre la Revolución Francesa y partían de dos textos y había una estudiante de primero de bachillerato que hizo un texto increíble. Y el profesor que la llevaba en secundaria me dice: sí, es que es una estudiante muy brillante, realmente es muy buena, son todos sobresalientes lo que tiene esta chica, tal. Pero claro, después poníamos una trampa para ver realmente qué comprendes de todo aquello que estás diciendo, ¿no? Para hacerlo. Y en la prueba, entonces, le mostré a este profesor, digo: mira lo que comprende, tu estudiante brillante de todo esto que está diciendo. En realidad no comprendía nada de lo que estaba hablando, absolutamente nada. Era un maravilloso generador de lenguaje. Coge lo que tiene alrededor y vuelve a crear, pero en realidad no está entendiendo nada. Eso, todos hemos aprendido a hacer eso de pequeños. Es una capacidad en la que estamos más que entrenados. Sin entender gran cosa de lo que estamos diciendo, lo recombinamos y parece que... De hecho, nos suena que cuando ellos escriben algo, haces así como... Es como una sensación de que rasca lo que están diciendo. Entonces, esta palabra que empleas no es la precisa. Es como hay algo que está un poco desencajado en cómo están hablando, ¿no? Vale, esos son los trazos que deja esa especie de generación de lenguaje sin comprender mucho. Dejan como cosas que dicen: esto no acaba de casar, ¿no? Esto que estás diciendo para hacerlo, ¿no? Esa sensación es una sensación que yo creo que es común. Vale, explicar con mis propias palabras no significa comprender. En términos de un aprendizaje, una enseñanza orientada a un aprendizaje constructivo, a la comprensión, es una enseñanza en la cual siempre les pido que vayan más allá de lo que les doy. Y esta es una frase fundamental, es de Michelle Enchi, es una psicóloga cognitiva, y yo creo que es la mejor definición que tenemos de lo que es un aprendizaje constructivo. Es aquel aprendizaje donde yo les pido siempre que vayan más allá. ¿Cuánto más allá? Depende. Claro, eso es lo que requiere más expertise por nuestra parte. ¿Cuánto más allá pueden ir? Pues en ese más allá, explicar con mis propias palabras es 0,5. Es nada.
Si les pido que apliquen, entonces ya es un 2. Si les pido que generen sus propios ejemplos, entonces ya posiblemente es un 2,5. Si les pido que en física que diseñen un experimento, entonces es 8. Es decir, el ir más allá es algo que nosotros regulamos, pero es la base de un aprendizaje basado en el razonamiento comprensión. Es muy divertido porque yo recuerdo en algunas preguntas de estas de evaluación del profesorado en alguna universidad, he leído: todo lo que te han preguntado en el examen se ha dado en clase. Y yo cuando lo leía decía, no me lo puedo creer, ¿no? Que nos pongan para evaluarnos que lo que te he puesto en el examen es algo que ya he hecho en clase. Si yo lo he hecho en clase, ¿por qué te lo voy a poner en el examen? Claro, lo que te pido es que me des otra cosa, lo que te pido es que elabores. ¿Por qué ir más allá? Porque ese más allá, la distancia entre lo que te doy y lo que te pido, es la distancia de tu elaboración, es la distancia de tu razonamiento, es lo que tú haces, es tu producto. Y eso es lo que genera comprensión. Si yo te pido ir más allá de lo que te doy, en ese mismo momento no puedes más que pararte a comprender, pararte a preguntarte cosas. Es imposible que lo hagas de otro modo. No te doy espacio para la reproducción. ¿Sabéis? Por eso esa es la clave de la enseñanza, de una enseñanza orientada a la comprensión, ¿no? La pregunta es, si nosotros miramos, yo cuando miro en mi propia facultad o en mi propia universidad, ¿no?, ¿cómo lo tenemos? Os diré, básicamente estamos aquí. Tenemos un gran problema, y es que nuestros estudiantes son esencialmente, en una parte muy importante, reproductivos. Pero tenemos un segundo problema, es que el diseño de buena parte de nuestras asignaturas es reproductivo. Es decir, favorece, impulsa a los estudiantes a ser reproductivos. Yo me acuerdo que una estudiante que era en un máster ya, tenía un ejercicio para hacerlo y viene a mi despacho, medio llorando en realidad, y me dice, lo que tú pides no voy a ser capaz de hacerlo. Y decía, yo soy una estudiante de sobresaliente y matrículas de honor, pídeme lo que quieras, me aprendo lo que quieras, ¿no? Y yo le decía, pero Alba, lo siento, pero es que no hay nada que fuera de estos muros te vayan a preguntar de ese modo. Lo que yo te pido es lo que vas a tener que hacer. Y para eso no habrá nada que te tengas que aprender. Tienes que crear tú misma las soluciones. Entonces, claro, yo pensaba, fíjate, esta chica es de sobresalientes y matrículas de honor. Es una chica que ha tenido éxito siempre. Claro, ha tenido éxito siempre porque estamos casi siempre aquí. Así que en realidad no estamos haciendo muy bien nuestro trabajo colectivamente. ¿Dónde estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo? Tenemos toneladas de investigación mostrando los problemas de la reproducción. No solamente la investigación sobre el aprendizaje superficial y profundo, toda la investigación de transferencia del aprendizaje, que es posiblemente la investigación más antigua en la educación superior, tiene más de 100 años ese tipo de investigación, claro. Investigar si los estudiantes son capaces de utilizar lo que aprenden en contextos nuevos para resolver problemas nuevos es el principal problema, porque si no lo utilizan estamos todos perdiendo el tiempo. La transferencia del aprendizaje es el objeto de la enseñanza. Enseñar para aprobar exámenes no tiene sentido. Enseño para que hagan cosas, para que sean competentes haciendo cosas. Para eso enseño. Así que la investigación sobre la transferencia es muy antigua. Y las conclusiones de décadas de investigación es, como decía Haskell, en una especie de metaanálisis de toda la investigación que teníamos sobre transferencia, decía, lo podemos decir que después de 9 décadas de investigación, el libro es del 2000, después de 9 décadas de investigación, podemos decir que hemos fracasado como profesorado y como instituciones, porque el grado de transferencia de nuestros estudiantes es muy pequeño. Si es reproductivo, es muy pequeño. Claro, porque en realidad lo que saben es responder los exámenes reproduciendo los que previamente les hemos explicado. Así que tenemos un montón de investigación en la cual aprendemos que eso no es un enfoque adecuado, ni nuestro enfoque como enfoque de enseñanza, ni desde luego en la manera de trabajar de los estudiantes. ¿Por qué estamos aquí exactamente de una manera tan marcada, ¿no?, en ese enfoque tan reproductivo? Yo creo que hay 2 razones, ¿no? La primera es una mala comprensión de lo que significa comprender algo. En realidad, lo que tenemos que darnos cuenta es que ellos no comprenden porque expliquemos mejor. La comprensión no se transmite, la información se transmite, pero la comprensión no se transmite. La comprensión es algo que necesariamente cada uno nos hacemos a nosotros mismos.
Lo veíamos en el texto anterior. Me paro y me pregunto. Cuando ese estudiante se para y se pregunta, en ese mismo momento se está provocando a sí mismo comprensión. Pero si no se para y se pregunta, no hay comprensión. Cada vez que nos paramos a preguntarnos, empezamos el camino de la comprensión. Y es importante entender que se produce en ese momento, que no hay transmisión de comprensión. Ya podemos hacer lo que queramos de mejores PowerPoint, mejores presentaciones, afinar nuestras capacidades de comunicación, responder las preguntas como ángeles, da lo mismo. Si ellos no se paran a preguntarse, si ellos no se paran a autoformarse, en ese momento no hay comprensión. ¿Vale? Así que necesitamos entender que nosotros generamos condiciones adecuadas para que los estudiantes se paren a preguntarse. Pero luego es su negocio, no es el nuestro. Así que, en realidad, tenemos parte de responsabilidad solamente, ¿no? Y luego hay, en esa mala comprensión de lo que es comprender, solemos entender que comprender es explicar bien, pero no es verdad. Y yo creo que la mejor definición es la que dio David Perkins. David Perkins es Harvard. Decían, esto le llaman una concepción performativa de la comprensión. Y lo que dicen es, comprender es la capacidad de utilizar el conocimiento de forma flexible. Yo comprendo un concepto cuando lo sé utilizar para pensar. Cuando utilizo ese concepto para enfrentarme a situaciones e interpretar situaciones muy diferentes. En ese momento comprendo. Comprender es utilizar, comprender es un verbo, es hacer, siempre. La comprensión solo es en acto, solo es en acción. Esa idea es muy importante entender. Cuando yo les pido que me expliquen, en realidad no me están demostrando comprensión. Cuando yo les coloco una situación y tienen que interpretar esa situación utilizando los conceptos que hemos estado trabajando, entonces me demuestran comprensión. Claro, por eso la comprensión está tan ligada a la competencia. Si no hay comprensión, no hay competencia. Un experto en un determinado campo es alguien que comprende los conceptos fundamentales de ese campo y lo comprende porque sabe utilizarlos de manera flexible, conformando su manera de interpretar, de razonar, de pensar sobre los fenómenos que ataca. Y eso es en lo que consiste la comprensión. Perkins tiene una definición que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es, comprender se parece más a aprender a improvisar jazz, a mantener una conversación o trepar por una montaña que aprender la tabla de multiplicar, ¿no? Aprender jazz, es decir, yo comprendo un determinado concepto cuando improviso con él, cuando lo manejo en circunstancias muy diversas, cuando conforma mi manera de pensar sobre el mundo. En ese momento el concepto está integrado en mi manera de pensar y entonces es cuando puedo decir que tengo una comprensión suficientemente profunda. Pensad además que en nuestra manera de entender comprensión, normalmente pensamos que las cosas se comprenden o no se comprenden, pero no es verdad. Hay miles de niveles de comprensión, son infinitos los niveles de comprensión. Peirce lo explico muy bien, esa semiosis infinita. O sea, hay miles, se puede llegar hasta donde se quiera, hay conceptos sobre los que llevamos discutiendo desde hace décadas. Y van constantemente creciendo, constantemente. Los conceptos son formas de pensar. A mí me gusta decir que la metáfora que mejor explica cómo alguien gana comprensión conceptual es la de las gafas. En el momento en que tú comprendes, te estás colocando unas gafas con las que ves el mundo. De hecho, los conceptos se hacen transparentes. Nuestra comprensión se hace transparente como nuestras gafas. Yo os miro a través de mis gafas. No veo mis gafas. No veo el concepto. Pero os miro a través de él, interpreto a través de mis gafas. Conforme vamos desarrollando conceptos, en ese momento vamos aprendiendo determinadas maneras de interpretar y de pensar las cosas, ¿no? Así que es siempre esa capacidad de interpretar, esa capacidad de hacer, la que define la comprensión y la que nos sitúa en lo que llamamos una forma de razonar experta sobre algo, ¿no? Para hacerlo, que es la que incorpora los conceptos propios de una disciplina, ¿no? Así que necesitamos ganar espacios, entornos de aprendizaje que sean comprensivos. ¿Vale? Eso nos va a asegurar que tengamos estudiantes orientados a comprender. En realidad, no mucho. Os coloco
un último ejemplo, ¿no? de los que vamos a ver, ¿no? Os coloco un último ejemplo. Esta es una profesora de marketing y su caso es brutal, ¿no? Ella dice, nos cuenta cómo es su sistema, ¿no? Viene a decir que tiene un examen que consiste básicamente en un caso con 4 preguntas. Es un caso de marketing, dice, de los que hemos trabajado muchas veces en clase. Es un caso en el cual se le plantea lo siguiente. Tienes 4 asesores, eres un director de marketing, hay 4 personas trabajando contigo y en esta situación, les da un pequeño briefing, en esta situación tus asesores están proponiendo estas soluciones de marketing, 4 soluciones distintas. Lo que les pide a sus estudiantes es que elijan una de esas situaciones o combinen varias de ellas, pero sobre todo, y eso es lo que dice, que expliquen, que argumenten por qué están decidiendo esa solución de marketing de lo que le ofrecen sus asesores, ¿no? Para hacerlo. Dice, les he dicho muchas veces en clase que no importa la decisión que tomen, que lo importante es la explicación de esa decisión. En esa explicación es donde se ve su análisis de cómo unas variables influyen en otras en esas decisiones de marketing, ¿no? Para hacerlo. Las preguntas que ponen en el examen, dice, en realidad son preguntas de apoyo. Coloco preguntas que son sobre conceptos que van a tener que utilizar para analizar el caso. Dice, así que son como pistas que les doy de por dónde tienen que enfocar el análisis del caso. Vale. Ella, ya veis, dices, esto es un entorno orientado a la comprensión, es un entorno que les pide ir más allá de lo que les da. Claramente sí, claramente sí. Los estudiantes tienen que tomar una decisión, tienen que argumentar una decisión, tienen que razonar con los conceptos que han aprendido en marketing, ya sabéis, pues las 4 Ps, precio, producto, place, van trabajando con todos los conceptos para intentar establecer una decisión de marketing. Así que, claramente, esta profesora les está pidiendo ir más allá de lo que les da y está pidiendo manejar de forma flexible los conceptos que han trabajado, ¿no? Y esto es lo que dice esta profesora que observa en clase. Dice, lo que veo es que muchos de ellos no profundizan apenas en la explicación, que es lo que importa. Las 4 preguntas, aunque las respondan más o menos bien, no parecen darles ideas. ¿Recordad lo que decía este profesor de geología? Cuando decía, la teoría va por un lado y la práctica va por otro. Es como si la disocie completamente, ¿no? Las ven como preguntas de teoría independientes del caso y eso es extraño, porque yo no les pido nunca que me cuenten tal cual lo que viene en los apuntes, sino que piensen un poco. Pero lo peor, y es lo más importante, son sus explicaciones de las decisiones que toman. Casi siempre dan explicaciones muy simples, del tipo, haría esto por esto y ya está. Lo que un experto haría, yo en este tipo de trabajos lo que les pido es, vale, ¿y tú qué harías como experta aquí, ¿no? ¿Cómo resolverías? ¿Cómo tomarías esta decisión, ¿no? Lo que un experto haría es explicar su decisión a partir del análisis de todas las variables y de cómo las diferentes opciones propuestas responden a esas variables. Y a su vez incidiría sobre ellas. Por eso los casos tienen propuestas distintas, todas ellas con su sentido y razón de ser. Y en casi todos los casos hay varias propuestas que podrían funcionar. Pero sus respuestas son de una simpleza desesperante. Este año hubo incluso un grupo que prácticamente me copió la explicación que les había dado yo en clase para otro caso y que realmente no tenía nada que ver. O sea, en esa pasión por reproducir, este caso se parece a este, vale, pues te largo todo lo que contamos en clase sobre este caso, ¿no? Fijaos que este es el típico problema que nos encontramos, pero ahora fijaos cómo habla una de sus estudiantes en el escrito de evaluación, ¿no? Dice esta estudiante, las clases están bien, pero luego da igual lo que hagas. Si te quieres suspender, te suspende. No solo lo digo yo, nos lo advirtieron hasta algunos compañeros del año pasado. En mi caso, yo creía que iba a aprobar. Estaba segura porque me he esforzado mucho, ¿no? Este es un sesgo que se observa de una manera frecuente. Me he esforzado mucho, ya, pero tu examen es un desastre. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que me he esforzado mucho, ¿no? Y ya. En mi caso, yo creía que iba a aprobar, estaba segura porque me gustaba mucho. Acerté la respuesta del caso. Dice, esta profesora lleva diciéndoles que da igual la decisión que tomes, que argumentes tu decisión, ¿no? Dice, acerté la respuesta del caso y respondí a las 4 cuestiones bastante bien, pero aún así me ha puesto un 4. A 2 amigas que pusieron casi lo mismo que yo les ha puesto notable. Fijaos como dices, ¿qué pasa por sus cabezas, no? Exactamente. Dice, esta profesora tiene su entorno perfectamente orientado a la comprensión, les pide ir más allá y sin embargo todavía tiene estudiantes
que están pensando lo que están haciendo de forma completamente distinta a lo que ella pretende. Tendría que cambiar la evaluación. El examen tendría que ser mucho más objetivo y tratar de lo que se ha dado en clase. Es muy bueno porque refleja muy bien su concepción de lo que significa aprender, de cuál es su tarea dentro de la asignatura, ¿no? Porque de entrada, en el examen te pone un caso que no has dado en clase y aunque lo aciertes, te suspende. Luego, en las preguntas teóricas, aunque te las sepas, tampoco te pone buena nota. Si no le pone exactamente lo que ella quiere, te suspende. Como ya le dije en la revisión, no soy adivina. Claro, es muy bueno porque dices, aunque lo hagamos genial, siempre vamos a tener estudiantes. Entonces, vamos a intentar analizar un poco la respuesta de este estudiante, a ver de dónde viene, desde dónde está pensando esta estudiante, ¿no? Porque para nosotros lo más importante no es decir, vale, ¿cuántos tengo de estos? Bueno, esa es una pregunta que es interesante, ¿cuántos tengo así en mi clase? Porque imaginad que tengo la mayoría pensando así. Si tengo la mayoría, estoy muerto. Claro. Entonces, el número es importante, pero lo más importante es saber por qué me están hablando así. ¿Por qué no entienden lo que les estoy proponiendo? Ya veis en el texto que esta profesora lo tiene perfectamente claro. Lo que quiere, insiste, hace demostraciones una y otra vez en clase, pero parece dar lo mismo. Con ciertos estudiantes parece dar todo lo mismo, ¿no? Bien, pongámoslo así para hacer el análisis. Los estudiantes tienen que interpretar la tarea que tienen delante, en este caso la decisión de marketing, para hacerlo. Y tienen dos formas de interpretarla. Una es, el proceso consiste en acertar la solución correcta y saberse la teoría, o el proceso consiste en analizar la incidencia entre variables y buscar la solución óptima. En realidad son dos maneras de pensar completamente distintas. En una tengo que hacer una indagación sobre las variables, manejar la teoría, etc. Y en el otro tengo que acertar la solución, ¿vale? Uno es de naturaleza reproductiva, el otro es una orientación hacia la comprensión para hacerlo. La cuestión es por qué unos van por un lado y otros van por otro. Bien, tengo un primer elemento, ¿no? Que es el procedimiento de evaluación. Pero en este caso no cabe duda de que el procedimiento de evaluación lo ha explicado una y otra vez. No quiero que aciertes, quiero que me argumentes. Así que el procedimiento de evaluación en estos momentos, en este caso, no está incidiendo. Pero lo que podría incidir es una concepción reproductiva del aprendizaje. Me tienen que, dice esta chica, me tienen que haber dado lo que me pregunten. Mi tarea es aprenderme lo que me den. Ese es mi oficio como estudiante. Aprenderme lo que me den. Mi oficio no es inventarme cosas, no es razonar cosas, no. Mi trabajo es aprenderme lo que me den. ¿Cuántos estudiantes tienen esta concepción general del aprendizaje? Es aprender lo que me den. En realidad, pensadlo, en niveles anteriores a la universidad, ¿uno tiene éxito con este planteamiento? Si uno se aprende lo que me dan. Claro. Es más, si es bueno haciendo esto, sale con sobresalientes. Así que tienen un largo historial de éxito, como esta chica que vino a mi despacho, ¿no? Tiene un larguísimo historial de éxito aprendiéndose lo que le den. Ese historial de éxito refuerza la concepción. La concepción es aprenderme lo que me den. Así que tienen muchos motivos. Y claro, uno también se pregunta, cuando llegan a la universidad, ¿esta concepción tan extendida en secundaria cambia? Porque claro, si no cambia, tampoco vamos a ningún lado. Es decir, si se sigue sacando buena nota, aprendiendo lo que te den, en ese momento seguimos reforzando esa concepción. ¿Sabéis? La Asociación de Universidades Norteamericana, la ACU, hizo a la Universidad de Indiana, a George Koo, perdón, se me había ido el nombre de la cabeza. George Koo es un poco el investigador principal de todo lo que es la investigación sobre Student Engagement. ¿Habéis oído hablar de Student Engagement? Student Engagement es, posiblemente, si quitáis, la investigación de transferencia es la más antigua, no la más numerosa. La investigación más numerosa del mundo en educación superior, la que tiene más papers, es la evaluación del profesorado. Bueno, la evaluación del profesorado lo inunda todo. Pero en segunda línea, si miráis en Google académico, donde queréis, la segunda gran línea de investigación es Student Engagement. Es una línea norteamericana y George Koo es un poco la referencia fundamental. George Koo es Indiana, ahora ya está jubilado. Pues le pidió a George Koo y a todo su equipo que desarrollaran lo que llaman
prácticas de alto impacto. Es decir, prácticas que generan un alto nivel de implicación de los estudiantes. La práctica número 1 es una cosa que llamaron First Year Seminar, seminarios de primer año. Hay un libro muy bonito, salió hace poco, sobre los First Year Seminars, ¿no? y su práctica. Para hacerlo. Un First Year Seminar se hace de muchas formas, hay muchas formas de hacerlo, pero más o menos consiste en que antes siquiera de empezar ninguna asignatura, imaginad los que estamos aquí, somos el equipo de una titulación, y a cada uno de nosotros nos asignan 6 estudiantes, pongamos el caso. Esos 6 estudiantes conviven con nosotros, pongamos durante 2 semanas, 3 semanas, a tiempo completo, donde se familiarizan con alguna de mis líneas de investigación, les informan sobre las preguntas que yo me hago en mi investigación, sobre los tipos de datos que tengo, sobre cómo los métodos que utilizo para intentar saber sobre las preguntas que me hago. Es decir, en realidad cada profesor o cada profesora se lo va llevando a su terreno donde quiere. La idea básica es que no te enseño nada. Lo que quiero es que vengas conmigo a ver lo que hago, algo de lo que hago. Bien, es decir, esto es una práctica muy extraña, pues está completamente demostrado que cambia a nuestros estudiantes por completo. ¿Por qué los cambia por completo? Porque es una práctica de alto impacto, un First Year Seminar. En realidad porque en el momento en que los estudiantes están entrando en la universidad están muy abiertos. En realidad están a la expectativa. Es un momento óptimo para cambiar esa concepción del aprendizaje. Así que en un First Year Seminar lo que aprenden es que la universidad no va de aprenderse respuestas, sino de preguntas, va de hacer buenas preguntas. Que la investigación no está todo dicho, sino que tenemos un montón de frentes abiertos y de cosas que no sabemos, sobre las que nos estamos preguntando cosas y sobre las que estamos intentando idear métodos para saber más. De repente se encuentran, hasta llegar a la universidad, el conocimiento, ya sabéis, era algo dado que está allí, hecho por sabios y que uno tiene que asimilar. Pero con un First Year Seminar todo cambia, porque uno de repente se encuentra con un territorio completamente nuevo, en donde las cosas no están dichas y donde uno tiene una voz, ¿no? Donde uno tiene preguntas que hacerse para hacerlo. Y así que sabemos que su concepción cambia por completo con este tipo de prácticas. Pero claro, sabemos, hay toda una línea de investigación, a mí es una línea que me encanta y en la que he ido trabajando, que tiene que ver con una concepción absolutista del conocimiento epistemológica. Sabemos que las concepciones epistemológicas de los estudiantes inciden de una manera muy directa en sus concepciones de aprendizaje. Es decir, si yo pienso de manera, si queréis, infantil, que el conocimiento consiste en, imaginad esa pared, imaginadla llenas de cajoncitos como los de las farmacias. Y entonces digo, tú me pones un problema y yo digo, casilla A17. Y voy a la casilla A17, cojo el conocimiento necesario para resolver ese problema y entonces lo aplico. Esa es la sensación, esa es la idea que ellos desarrollan. Hay un conocimiento puramente objetivo, hay verdades que están puestas en una estantería, solamente hay que saberse cuál es la casilla correcta de la solución que me piden. Todo está hecho. Mi misión es saberme cuál es la solución correcta. Si tengo esta concepción del conocimiento, entonces es casi seguro que tengo esa concepción del aprendizaje. Porque si pienso que el conocimiento es eso, no va de preguntas, no va de pararse a preguntarse, va de saberse las soluciones. Así que sabemos que existe una correlación muy alta entre una concepción absolutista del conocimiento y una concepción reproductiva del aprendizaje. Concepción absolutista o dualista es aquella en la cual los estudiantes piensan que hay verdades y mentiras. Entonces, el conocimiento consiste en las verdades y luego están las mentiras, que es cuando yo me equivoco en un examen. Así que el mundo es blanco y negro para hacerlo. Cuando ellos entran en un First Year Seminar, se dan cuenta de que, a ver, esto no está en verdades y mentiras, que el conocimiento no está todo hecho, que aquí hay un montón de preguntas, que tenemos hipótesis, tenemos incluso a veces simplemente intuiciones de por dónde va la posible solución a todo esto, y sobre todo lo que tenemos son preguntas, que las disciplinas sobre todo son preguntas y métodos para responder a esas preguntas. Esas son nuestras disciplinas, no son una estantería donde están las soluciones, son sobre todo preguntas y métodos para hacerlo. Así que ellos aprenden que esto va de preguntas y métodos. Claro, eso los cambia, porque entonces ya tienen un papel.
¿Vale? Así que sabemos muy bien la correspondencia que hay entre esos dos aspectos. ¿Qué más les puede hacer llevarlos a una concepción reproductiva y haría que se fuesen a ese lado? Sabemos que hay un montón de cosas que los llevan a ese lado. La primera es la incertidumbre y el miedo. Si mi examen les produce incertidumbre, ellos ya solo buscan sobrevivir. Si tienes miedo, en realidad ya no te paras a preguntarte. En realidad simplemente dices, ¿cuál es el atajo? ¿Cómo podré aprobar aquí? ¿Sabéis? Así que no hay orientación a la comprensión. Ellos simplemente intentan sobrevivir a la asignatura reproduciendo aquello que tengan más a mano. Así que nosotros hemos visto muchas veces a un estudiante preguntarle al otro, ¿qué hay que poner aquí? ¿Cómo lo has hecho? Lo que van buscando son atajos, ¿no? Para resolver el problema. Claro, porque tienen miedo. También, claro, cuando tienen desconfianza, cuando tienen... Pensadlo, para pararse a preguntarse, uno tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que tener esa paz de espíritu, es decir, no tiene que tener miedo, pero tiene que tener también confianza en nosotros, como profesores, en que el sistema de evaluación realmente va a premiar a quien comprenda, a quien realmente aprenda las cosas, ¿no? Para hacerlo. Y tiene que tener confianza en nosotros en el sentido de que no vamos a jugársela. Nosotros no vamos a cazarte. ¿No? Demuéstrame que sabes hacer las cosas, demuéstrame que eres competente y sacarás buena nota. Esa confianza en nosotros es muy importante y desde luego no siempre la tienen, ni muchísimo menos. De hecho, sabemos que los que tienen una concepción reproductiva del aprendizaje, los que tienden a tener una concepción reproductiva del aprendizaje, tienden a tener cierta desconfianza hacia el profesorado y que va a cazarlos, ¿no? Para hacerlos. ¿Qué más? Por sobrecarga, sobre estrés, ¿no? Por estrés. El estrés es un potente disolvente de la capacidad de razonamiento y de la comprensión. Alguien estresado es alguien que ya no se permite pensar. ¿Qué más? Claro, la baja percepción de relevancia. Si no veo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, a ver, nuestros estudiantes son humanos como nosotros. Así que si no ven por qué están haciendo lo que están haciendo, en ese momento se desconectan, ¿no? De lo que hay y se lleva. ¿Sí? Así que vemos que hay muchas razones por las cuales ellos podrían coger el camino de la izquierda. Bien, ¿y qué otra cosa podría ocurrir? Podría ocurrir que ellos sean reproductivos sencillamente porque no saben cómo hacer. Pongo, un estudiante puede tener toda la intención de ir a comprender tu asignatura. Si en la primera sesión ellos ven que no la van a entender, ven que hay un bloqueo conceptual importante, en ese momento tiran al otro camino, buscan sobrevivir. Es decir, a veces es un problema de comprensión conceptual lo que los lleva directamente al otro lado para hacerlo. Y esto es muy importante porque, claro, esta es toda la gran línea de investigación que ha explotado en los últimos 15 años sobre conceptos umbral, conceptos clave, o en la línea americana lo suelen llamar bottlenecks, cuellos de botella. Es decir, en un momento determinado un estudiante entra en un cuello de botella conceptual y en ese momento dice, por aquí no voy a pasar. Es imposible que yo pase por aquí. Inmediatamente dice, ¿dónde está el atajo? Y se va al otro lado para hacerlo. Así que en ocasiones es de ese modo. Es decir, si pensamos en cómo ocurren las cosas, ocurren de este modo. ¿Vale? Este es el modelo más general para interpretar qué narices está ocurriendo con nuestros estudiantes, ¿no? Para hacerlo. Yo tengo un entorno de aprendizaje, ¿vale? Entenderlo de la manera más comprensiva. Es mi evaluación, son mis clases, son la manera en que me relaciono con ellos, es todo lo que tengo en puesta, son mis materiales, lo que queráis, ¿no? Es el entorno que yo he creado para esta asignatura. Vale, ese entorno responde a mi enfoque de enseñanza. Es el teaching approach. Mi enfoque de enseñanza depende a su vez de mis concepciones epistemológicas y del aprendizaje. Si yo pienso que lo importante en esta asignatura de Derecho es que los estudiantes se aprendan este tratado, en ese momento tengo una concepción del aprendizaje de esa asignatura que estoy trasladando a mi enfoque y a mi entorno para hacerlo. Así que mi concepción epistemológica acaba en un tipo de entorno de aprendizaje. Por supuesto, a veces yo tengo una concepción epistemológica y tengo una interpretación del contexto. Me encantaría hacerlo así, pero en este contexto no puedo hacerlo, ¿vale? Así que negocio con mi contexto para generar un entorno de aprendizaje, ¿vale? Hasta aquí llega la enseñanza. ¿Pero qué ocurre con el estudiante? El estudiante,
cuando se encuentra con el entorno de aprendizaje, lo que hace es interpretarlo. Lo que dice es, uno tendré éxito y yo no tendré éxito aquí. Así que se crea sus propias expectativas, o qué es lo que se me está pidiendo aquí, cómo se aprueba esta asignatura, cómo se saca nota en esta asignatura. Nuestro estudiante empieza a interrogar, el entorno empieza a interrogar nuestra asignatura para decidir cómo la va a atacar. Y en esa negociación hay muchísimas cosas. Están sus rasgos personales, por supuesto, están sus experiencias previas académicas. Siempre me ha ido fatal con las matemáticas, así que intentaré sobrevivir a esta asignatura como pueda, o siempre me ha ido genial en esto, así que a muerte con ella, ¿no? Así que ellos tienen sus experiencias y lo van negociando. Y por supuesto tienen su contexto. Nosotros tenemos estudiantes con una vida muy complicada, en las que pueden dedicar muy poco tiempo a lo nuestro, si su contexto pesa, pero sobre todo tienen unas determinadas concepciones epistemológicas y de aprendizaje con las que enfocan lo que están haciendo. Con eso construyen una determinada interpretación del entorno que les lleva a un determinado enfoque. Voy a atacar esta asignatura de este modo, intentando hacer esto, y con esta estrategia y con esta técnica. Y es ahí donde entra si es una estrategia que conduce a la reproducción o si es una estrategia que conduce a la comprensión. Y obviamente los resultados que se obtienen dependen del enfoque que haga. ¿Vale? Así que es bastante más complicado que lo que yo propongo. Está también lo que ellos interpretan sobre lo que propongo. Así que necesitamos saber más sobre su interpretación de nuestro entorno de aprendizaje. Necesitamos investigar eso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo ellos están interpretando lo que tienen que hacer? Porque en ese momento es cuando empezamos a descubrir dónde están realmente nuestros estudiantes, ¿no? O, por hacer un pequeño resumen, y con esto concluyo, ¿no? En realidad, a veces nos preguntamos por qué no comprenden nuestros estudiantes. En realidad, mirado de un modo más general, hay tres grandes tipos de razones por las que los estudiantes no nos comprenden, no nos siguen, parecen no entendernos, ¿no? Lo primero es, no comprenden porque no lo intentan, siquiera lo intentan, porque tienen esas concepciones epistemológicas o esas concepciones de aprendizaje, o porque interpretan que en este entorno de aprendizaje les va a ir mucho mejor si no intentan comprender. Si simplemente intentan reproducir lo que les pedimos que reproduzcan, o si interpretan que el entorno de aprendizaje es lo que les está pidiendo, simplemente reproducir lo que hay. Así que muchas veces los estudiantes no comprenden porque no piensan que tengan que comprender. Y esta es una parte importantísima del problema. Ellos no piensan que sea lo que se pide. Como esta estudiante de marketing, piensan que yo tengo que aprenderme lo que me tengo que aprender. En otras ocasiones, los estudiantes no lo intentan, pero no lo intentan por razones completamente distintas, porque no tienen las condiciones adecuadas. Son condiciones, por supuesto, personales en muchos casos, pero también todo lo que tiene que ver con la emoción, con la autorregulación. Es decir, si mi evaluación no está perfectamente hecha y genera incertidumbre, los estudiantes no tienen las condiciones adecuadas para ponerse a comprender. Si mi asignatura o todas las asignaturas en conjunto generan sobrecarga, en ese momento los estudiantes no tienen condiciones. No lo intentan porque no tienen las condiciones para hacerlo. Y eso ocurre también en muchísimas ocasiones. Dicho de otro modo, más no es más en la educación. Yo tengo una curva de óptimos. Es decir, si mi presión y mi exigencia es pequeña, les llevo a hacer pocas cosas. Pero si mi exigencia pasa determinado umbral, su rendimiento en términos de aprendizaje empieza a descender radicalmente, porque los convierto en estudiantes tácticos. Así que más no es más. Así que podrían no tener las condiciones. O por último, a veces no comprenden porque no pueden. Y es toda la investigación que tenemos sobre cambio conceptual, sobre conceptos umbral, sobre metacognición. A veces ellos, nuestros estudiantes, no comprenden. Y esto podríamos seguir toda la tarde, porque es exactamente donde trabajo yo, ¿no? Para hacerlo. Ellos, es sorprendente en las pruebas que haces cómo no comprenden quizás la investigación más potente que tenemos en el mundo. Sí, yo creo que es la más ejemplar que tenemos en el mundo sobre este problema. Es la que David Hastings realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, sobre el concepto de fuerza en física, ¿no? Sobre el concepto de fuerza en física,
él demostró, estuvo trabajando años y años demostrando que los estudiantes no solamente pasaban secundaria, ¿recordáis? Concepto de fuerza, las leyes de Newton, todos los hemos estudiado en secundaria, las volvimos a estudiar en bachillerato y depende de en qué titulaciones esté, las vuelvo a dar una y otra vez, ¿no? Pues demostró cómo estudiantes de grado, después de hacer cursos de introducción a la física donde se volvían a recordar las leyes de Newton, en realidad seguían sin comprender el concepto de fuerza, ¿no? Seguían malinterpretando el concepto de fuerza y eso les llevaba a no comprender buena parte de la física, ¿no? para hacerlo. Es quizás la investigación más potente, lo hizo a través de un instrumento que es genial, que se llama el Force Concept Inventory. El Force Concept Inventory es una herramienta para cazar mala comprensión. Y a través de esa herramienta de cazar mala comprensión, demostró, hay un texto muy célebre de Dick Masur, donde Masur es Harvard, y decía, yo cuando vi los resultados de Géstenes no me los podía creer, ¿no? Así que dice, no, my Harvard students, ¿cómo van a ser mis estudiantes los mejores del mundo? No me fastidies, ¿cómo van a caer en un test como el que ha preparado Géstenes, ¿no? Y dice, cuando lo pasé, entonces me di cuenta que había estado en la nube durante años, ¿no? Porque sus brillantísimos estudiantes de Harvard caían como pipiolos cuando lo que se les pedía era realmente comprender, demostrar la comprensión que en el test que fabricó Géstenes, ¿no? El test de Géstenes está fabricado sobre errores de los estudiantes, así que es potentísimo a la hora de cazar malas concepciones sobre el concepto de fuerza, ¿no? Para hacerlo. Y demostró que aquí teníamos poquísimos estudiantes que comprendiesen algo tan básico como es la fuerza, ¿no? Desde entonces llevamos muchos años investigando sobre todo ese tipo de cuestiones de lo que llamamos conceptos umbral, que determinan la comprensión en una disciplina. Así que a veces los estudiantes no comprenden porque hay determinados conceptos que les están bloqueando el paso. El término concepto umbral es muy potente, porque son umbrales que abren la puerta a una forma nueva de comprender un tipo de fenómenos. Por eso se llaman conceptos umbral, para hacerlo. Así que a veces nuestros estudiantes se quedan al otro lado del umbral, muchas más veces de las que nos parece. Y esto es un poquito el resumen de lo que yo quería contaros. Muchas gracias. Yo quedo, si me preguntáis cualquier cosa, ¿tenemos unos minutos, Antonio? Sí. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Rafe, Franz. Sí. Sí. No. Bueno, muchas gracias por la charla, la encuentro muy interesante. Y bueno, la sensación que llevo es que veo que es como un mal endémico, ¿no? Que es una cosa más estructural, aunque también particular de cada profesor, porque lo que tú estás diciendo, la mayoría de nosotros creo que estamos en el lado reproductivo, en la mayoría de las actividades o de la evaluación. Es nuestra cultura compartida. Es la cultura. Entonces, ¿cuál crees que sería la estrategia a nivel de organización de universidad, no sé si, para fomentar el paso de un lado al otro, ¿no? Y luego la segunda pregunta sería, esta sería a nivel institucional, ¿qué podríamos hacer nosotros como profesores individuales para poder empezar a implementar esto? ¿Lo hacemos de manera aislada? ¿Se crea algún tipo de consenso para...? Porque si no, unas asignaturas irían por un lado y otras por otro, y al final el estudiante es una cosa global, ¿no? Tiene que aprender a comprender en general, no solamente en tu asignatura. Sí, tanto a nivel individual como colectivo, claro, cómo cambian las culturas, ¿no? Las culturas, claro, que van cambiando. Nuestra cultura docente ha cambiado. Cuando nosotros miramos cómo éramos como colectivo, el profesorado universitario hace 30 años, yo os diré, hemos cambiado mucho, ¿no? No estoy seguro de que para bien en algunos casos, en otros sí, ¿no? O sea, cuando yo miro, dices, no, ahora nos importan los estudiantes. Yo cuando estudié, yo tenía la sensación permanente de que éramos un estorbo para el profesorado. Los profesores iban allí, soltaban lo que tenían que soltar, y luego está esa gente tan molesta, ¿no?, que viene a clase que no sabe muy bien de dónde han salido, ¿no? Ahora nosotros no solemos ser así, realmente nos importan los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha producido ese cambio de cultura? Pues claro, yo tengo mis dudas que se haya producido por los buenos cursos que hemos dado de formación del profesorado.
Lo dudo muchísimo. Y lo digo con permiso porque he sido director del ICE, he sido responsable como vicerrector de todos los cursos de mi universidad, así que hablo sabiendo de qué hablo, ¿no? Pues no creo que haya sido por nuestra responsabilidad, ni muchísimo menos, ¿no? Creo que hay un cambio generacional, que hay un cambio social que se ha reflejado en el modo en que respondemos a nuestros estudiantes. Lo que quiero decir con esto es que cambiar las culturas es siempre extraordinariamente complejo. Y los estudios que hay de la EU, de la Asociación Europea de Universidades, lo que dicen es que el factor clave es el liderazgo para cambiar las culturas. Eso no significa que el liderazgo lo tenga fácil. Significa que sin liderazgo no hay cambio. Y eso sí que es importante, entenderlo. O sea, tu cultura irá cambiando conforme vamos manteniendo un liderazgo en determinado sentido una y otra vez. Y además, normalmente, un liderazgo distribuido desde lo más alto a los grupos docentes, a las coordinadas de las titulaciones, etcétera, ¿no? Cosa que es difícil de conseguir realmente un liderazgo en esa dirección, ¿no? Para hacerlo. Pero al margen de eso, yo lo que veo es en el trabajo con profesorado es que ese cambio de lo reproductivo a lo comprensivo no es tan fácil de hacer. Supone realmente un cambio de mentalidad sobre lo que hago, que es un cambio, es verdaderamente para nosotros es un umbral. Si hablamos de conceptos umbrales de nuestros estudiantes, el cambio a entender lo que significa comprender, si le interesa, hay un artículo muy bonito, es un artículo muy cortito, os recomiendo todo, se llama Understanding, ¿no? De David Perkins, para hacerlo, donde él explica esa concepción performativa de la comprensión que hemos visto aquí. Pues esa entender lo que significa comprender, ese es el umbral para nosotros. Claramente, porque el espejismo de que yo explico claro y en ese momento mis estudiantes piensan como yo pienso, es tan grande, es tan inmenso, pensar que a través de la transmisión yo logro ese cambio de sus ideas. ¿Sabes? Es un espejismo tan grande que resulta muy difícil romper. Muy difícil de romper, de entender. No, la comprensión es algo que cada uno nos hacemos a nosotros mismos. La comprensión es capacidad de acción, es capacidad de actuación con determinadas herramientas intelectuales. Eso es la comprensión. Entonces, cuando uno se sitúa en ese punto, en ese momento es cuando puede empezar a producirse ese cambio que tú dices. Nosotros, en la experiencia que tenemos de esos últimos 10 años, hace 10 años que empezamos todo ese proceso, Antonio lo conoce bien porque la reunión que tuvimos en Valencia fue esta primavera pasada, para hacerlo era un poco nuestras conclusiones después de 10 años de este tipo de trabajo, ¿no? Para hacerlo. Nuestra conclusión es que, claro, hemos puesto en marcha todo programas donde el profesorado de diferentes áreas investiga sobre su docencia, porque lo que vimos es que la manera más clara de hacer ese cambio, en términos individuales, pero también colectivos, es hacer investigación sobre nuestros estudiantes. Cuando tú ves dónde están nuestros estudiantes, entonces, como decía Masur, uno sale de su torre de marfil y entiende dónde están, cómo piensan, ¿no? Cuáles son los problemas que tienen exactamente. Entonces, cuando uno empieza a ver la cabeza de nuestros estudiantes, de dónde están, entonces es cuando se empieza a producir el cambio y empiezo a entender toda la dimensión y la complejidad de nuestra tarea como profesores, ¿no? Que es enorme, ¿eh? Claro, hacer una buena docencia no reproductiva, sino comprensiva, es muy difícil. Es muy difícil, es una tarea de altísimo nivel, ¿no? Entonces, claro, el irte desarrollando en esa línea tiene pero también tiene su umbral de pasar, que es esa comprensión de la comprensión, ¿no? De cómo se produce. Y la comprensión de la competencia, ¿eh? O sea, la comprensión de la competencia va ligada a la comprensión de la competencia. Por eso solemos pensar que más competente es quien más sabe. Pues eso no es verdad. La competencia requiere comprensión profunda, requiere organización. Lo que sabemos por los estudios de la expertise es que los expertos no es que sepan más exactamente, es que saben de otra forma. Y claro, ¿de qué forma? ¿Cómo forma la competencia? Ese es el umbral que hay que cruzar. Gracias. Hola. Bueno, yo más que nada, porque tampoco había más preguntas, me he sentido muy reflejada en la profesora que hace todo lo posible para explicar a los alumnos cómo responden los casos prácticos. ¿El marketing?
esa soy yo y la que se frustra porque ven que incluso que les doy resoluciones de casos prácticos para que vean cómo se tiene que contestar, ¿no? Evidentemente cada caso práctico es diferente y cada año tengo alumnos que se memorizan la resolución del caso práctico y me lo contestan en el examen sin entender que es un caso diferente. Entonces, bueno, hacemos un poco de terapia, ¿no? Pero me ha sorprendido que de tu exposición, que me ha gustado mucho, no has mencionado, y te lo agradezco, en parte todo lo que supone la entrada de la inteligencia artificial en nuestras aulas. Porque realmente lo que para mí es un cambio prácticamente existencial en la docencia universitaria es que los alumnos entiendan que se tienen que diferenciar de los robots. Entonces, yo soy de Derecho y a los alumnos les digo el primer día, tenéis que aprender a pensar o argumentar como juristas y como personas y no como robots, porque es que si no os van a comer el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia con el mundo de ayer, ¿no? que se diría es, pues, que hay cosas que van a hacer mucho mejor la inteligencia artificial o los robots que las personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que has explicado pues nos refuerza a aquellos profesores que hace años que estamos intentando enseñar a pensar, a razonar, a lo que has explicado tú, y que al menos en Derecho pues nos sentimos completamente abandonados por las autoridades académicas porque tenemos clases con 100 alumnos. Ahora hemos bajado a 50 por una cuestión, pero por nada, circunstancialmente, ¿no? Pero es que esto que explicas tú, esto no lo podemos hacer con clases ni siquiera de 50, ¿no? Exige prácticamente una atención personalizada. Bueno, he lanzado algunos pensamientos, pero sobre todo es las condiciones que has explicado tú que tendríamos que tener en cuenta de los alumnos, pues que también se tienen que tener en cuenta de los profesores, y también pues que hay una encuesta que se pasa a los alumnos a final de curso que se pasa mal porque no se hace presencial y las preguntas hace tiempo que se tendrían que revisar, es mi opinión, y al final pues acabas con una nota pésima y que los alumnos te dicen, esta profesora en clase no explica, ¿no? Y quiere que lo hagamos todos nosotros. Yo creo que es obvio, ¿no?, que para hacer una enseñanza, para diseñar un entorno de aprendizaje orientado hacia la comprensión, hacia que los estudiantes razonen y demás, se necesitan ciertas condiciones de contexto. También es verdad que Eric Masur, con esto de cuando aplicaba lo de la fuerza, lo hace con una clase de 100 y pico, ¿no? Él diseñó un procedimiento que se llama Peer Instruction, si lo veis. Él coge el sistema de Géstenes, de las preguntas trampa, y organiza su clase, que es un aula magna, con mandos de respuesta múltiple, para hacerlos pensar sobre eso. Es decir, tenemos formas de hacerlos con grupos grandes, ¿no? Pero obviamente, cuando yo acompaño a los estudiantes, cuando yo estoy cerca de ellos, hablando con ellos y demás, es mucho más fácil de hacer, y tengo muchísimas más posibilidades de hacerlo, ¿no? No es que no sea imposible del otro lado, pero es más difícil. Claramente es más difícil, ¿no? Pero yo creo que al final, ¿sabes?, siendo como son tan importantes las condiciones de nuestro propio contexto docente, al final el gran umbral son nuestras concepciones sobre lo que significa enseñar y las concepciones sobre lo que significa que ellos aprendan. Este es el gran umbral que hay que atravesar, ¿no? Porque incluso cuando trabajamos con casos y demás, trabajamos yo lo he observado en casos de todo tipo, en Derecho, en Económicas, en Medicina, todos lados donde trabajan y dicen, no, si yo trabajo con casos, ya, pero tu caso es reproductivo.
Tu caso está puesto, recuerdo hace nada, trabajaba con un grupo de profesores de medicina, hace unas semanas, un grupo de profesores de medicina y tenían todo con casos y decían, no, es que no funcionan los casos, ¿no? Digo, es que tus casos son reproductivos. Tus casos están para que veas que aciertes la respuesta correcta. Eso. Entonces, tu caso no está pensado para razonar, sino para acertar, para hacerlo. Así que la metodología no es el punto. Y, por cierto, él hace nada, de hecho, saldrá ahora en un mes o algo así, publicado en un volumen colectivo sobre la didáctica del derecho, hicimos una experiencia, como dices, con casos en la UB, en Barcelona, sobre los casos. Y es muy curioso cómo la diferencia tan grande que hay sobre cómo razona un caso en derecho, cómo razona el caso un experto, esto era en derecho de familia, en derecho civil, cómo razonan los expertos de derecho civil y cómo razonan los estudiantes, ¿no? Para hacerlos. Es interesantísimo cómo hay. Y te das cuenta de cómo los estudiantes, o sea, por ser muy breve, un profesional, un experto en derecho, eran 6 profesores de derecho civil, enfocando el mismo caso que habían hecho los estudiantes, lo que hace es representarse el caso de una manera global y enseguida ven el núcleo del problema jurídico que tiene el caso, ¿no? Porque tienen una mirada global. Los estudiantes van casi frase por frase, seguida, secuencial, en el caso, ¿no? Era un problema, el primero que abordamos era un problema de una venta de la vivienda familiar, y entonces empezaba, su vivienda familiar. Bueno, el código dice sobre la vivienda familiar, como decía esta compañera de económicas, ¿no? Ven vivienda familiar, entonces van al código lo que pone la vivienda familiar. Ven que ha enajenado esa vivienda familiar y se van al código a la parte... Bueno, dices, su estrategia es completamente distinta. Lo que quiero decir con esto es que al final no se trata tanto de si tengo casos o no para hacerlo, sino de si realmente logro investigar por qué no lo hacen como yo creo que deberían hacerlo, como lo hace un experto, una experta en tu caso, para hacerlo como lo hace una experta. ¿Por qué no lo hacen? Y entonces es un poco el tipo de investigación que se lleva adelante. Entonces no es, claro, si mis estudiantes son así o así, yo tengo, como vosotros, tengo estudiantes que son maravillosos y también tengo canallas. Todos tenemos de todo para hacerlo. Pero no es la pregunta, eso ya lo sé. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen como querría que lo hicieran? ¿Por qué mis estudiantes creen que haciéndolo así lo están haciendo bien? Entonces, yo creo que esa es En el caso, ya te digo, de los casos de derecho de familia, resultaba muy claro. Ellos están siguiendo una estrategia. Lo que pasa es que no es la misma estrategia que siguen los expertos, es distinta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ahí es donde está el punto de investigación, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros.